Hola a todos, bienvenidos a este video sobre uno de los temas más interesantes y fundamentales de los sistemas digitales, los sumadores y restadores completos. Mi nombre es Janderson Maiker Vázquez Chancaguana y estoy acompañado de mis compañeros Basan Rabanal, Luis Jafet y Silva Benavide, Josmer Edinson. Juntos explicaremos paso a paso cómo son estos circuitos, cómo funcionan y por qué son tan importantes en el mundo de la tecnología digital. La idea principal de este video es enseñarles qué son los sumadores completos y los restadores completos, cómo se construyen y cómo operan. También hablaremos sobre las diferencias y similitudes y algunas aplicaciones prácticas que lo hacen tan esenciales en los sistemas electrónicos modernos, tanto como computadoras y calculadoras. No te muevas. Quizás se pregunten, ¿por qué es importante aprender esto? Bueno, los sumadores y restadores completos son como los bloques de construcción básicos que realizamos para operaciones aritméticas en los sistemas digitales. Todo lo que hacemos con tecnología, desde sumar números en una calculadora hasta procesar datos en una computadora, tiene estos circuitos en su base. En este video vamos a dividir los temas en tres partes. Primero hablaremos de los sumadores completos, qué es, cómo funcionan y veremos varios ejemplos prácticos de esto. Luego pasaremos al restador completo para entender sus operaciones, lógica y finalmente haremos una comparación entre ambos circuitos y resumiremos las ideas más importantes. Así que comencemos. Primero que nada, ¿qué es un sumador completo? Básicamente es un circuito lógico combinacional que se utiliza para sumar 3 bits de entrada. El primer bit es A, el segundo bit es B y el tercero viene a ser Cin, que es el acarreo que viene de una operación previa si es que estamos sumando números binarios más grandes. El resultado de esta suma se divide en dos partes. S, que viene a ser la suma de los bits, y Cout, que es el acarreo de salida, el cual pasa a la siguiente operación si la suma excede a 1. Si un sumador completo es una mejora del sumador medio, ya que este último solo suma 2 bits, el A y el B, pero no considera el acarreo de entrada, que viene a ser el Cin. Por eso el sumador completo es más útil y se utiliza en una operación más compleja. Ahora que sabemos qué es un sumador completo, hablaremos de cómo funciona. Para esto vamos a usar dos herramientas clave. La tabla digital, que nos dice cómo se comporta el circuito de diferentes combinaciones de entradas, y las ecuaciones lógicas, que describen el funcionamiento matemático del circuito. La tabla digital. En la tabla digital nosotros listamos las combinaciones posibles de A, B y Cin. Luego anotamos las salidas correspondientes, que son S y Cout. Por ejemplo, si A es igual a 0, B es igual a 0 y Cin es igual a 0, entonces S va a ser igual a 0 y Cout va a ser igual a 0. Pero si A es igual a 1, B es igual a 1 y Cin es igual a 0, entonces S viene a ser igual a 0 y Cout viene a ser igual a 1, porque la suma binaria es 2. El comportamiento del sumador se resume en dos ecuaciones. La primera ecuación es para la suma, la cual viene a ser la siguiente, lo que significa que la suma es la operación XOR entre las tres entradas. La segunda ecuación es para el acarreo de salida, la cual es la siguiente, lo que significa que el acarreo ocurre si es que dos o más entradas son 1. Veamos un ejemplo para entender mejor. Supongamos que A viene a ser igual a 1, B igual a 1 y Cin igual a 0. Primero calculamos la suma directa de estas tres compuertas para después calcular el acarreo, dándonos que Cout viene a ser igual a 1. Entonces el resultado final sería que S viene a ser igual a 0 y Cout igual a 1. Ahora, ¿qué pasaría si queremos sumar números binarios más grandes, como de 4 bits? En ese caso, conectamos varios sumadores completos en cascada. Por ejemplo, un sumador de 4 bits tendría 4 sumadores completos. El primer sumador recibe el bit menos significativo y un acarreo inicial de 0. Los demás sumadores procesan los bits siguientes y el acarreo generado por el sumador anterior. Así podemos sumar números como 1, 0, 1, 0 más 0, 1, 1, 0, obteniendo el resultado final, el binario con todos los acarreos manejados automáticamente. Ahora mi compañero Silva Benavides les hablará sobre los restadores completos.
que funcionan de manera similar que los sumadores, pero están diseñados para realizar restas. Gracias, Janderson. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo componente fundamental de este tema, que es el restador completo. Bueno, como su nombre lo indica, un restador completo es un circuito lógico que nos permite realizar la resta de números binarios. Al igual que el sumador completo, este circuito es clave para muchos operadores aritméticos en sistemas digitales modernos, como procesadores, unidades aritméticas y más. El funcionamiento del restador completo se resume en dos ecuaciones principales. Para la diferencia D, que va a ser igual, es decir, la diferencia se calcula utilizando la operación XOR entre las tres entradas. Para el préstamo de salida, BOUT, que va a ser igual, esto significa que el préstamo ocurre cuando el minuendo A es menor que el sustraendo B, o cuando hay un préstamo previo B-IN o B de entrada involucrado. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para hacerlo un poco más claro. Supongamos que tenemos las siguientes entradas: A, que es igual a 0, B es igual a 1 y B-IN o B de entrada, que va a ser igual a 1. Para calcular la diferencia, D va a ser igual a la suma directa, que vamos a tener como resultado 0. Para calcular el préstamo de salida, BOUT, que va a ser igual a la suma directa, que vamos a tener como un resultado 1. Entonces, el resultado final de D va a ser igual a 0 y de BO va a ser igual a 1. Bueno, ahora después de ver el ejemplo, al igual que los sumadores completos, los restadores completos también pueden conectar en cascadas para realizar operaciones con números binarios más grandes. Por ejemplo, para restar números de 4 bits, utilizamos restadores completos conectados en serie. El primer restador maneja el bit menos significativo y genera un préstamo que se pasa al siguiente restador, y así sucesivamente. Esto permite calcular la diferencia completa de todos los números binarios. Ahora, entonces, ¿por qué es tan importante el restador completo? Bueno, en los sistemas digitales la resta binaria es tan común como la suma. Por ejemplo, los restadores completos se utilizan en procesadores para realizar operaciones aritméticas y también con base para diseñar círculos más complejos como comparadores y calculadoras. Ahora le doy la palabra a mi compañero Jafet Bazán, que les explicará las diferencias y similitudes y algunas aplicaciones prácticas de estos circuitos. Ahora vamos a ver cómo funciona un restador completo. Al igual que en el caso del sumador completo, vamos a utilizar dos herramientas principales: la tabla digital, que nos muestra todas las combinaciones posibles de entradas y salidas; las ecuaciones lógicas, que describen matemáticamente cómo operan el circuito. Primero, un restador completo es un circuito lógico combinacional que realiza la resta de 3 bits. A, que es el minuendo, el número del que vamos a restar; B, que es el sustraendo, el número del que vamos a restar; y B-IN, que es el préstamo de entrada si es que estamos trabajando con un número binario más grande y que hay un préstamo en operaciones anteriores. El resultado completo genera dos salidas: D, que es la diferencia o resultado de la resta; BO, que es el préstamo de la salida necesario si la resta genera un número negativo en el sistema binario. Esto significa que un restador completo es esencialmente una extensión del restador medio, pero incluye el manejo del préstamo para poder operar en cadenas de bits más largas. Proceso de restador completo. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un restador completo. Al igual que en el caso del sumador completo, utilizamos dos herramientas principales: la tabla de verdad, que primero echaremos un vistazo a toda la tabla de verdad del restador completo, considerando las entradas A, B y B-IN. Si A es igual a 0 y B es igual a 0 y B-IN es igual a 0, entonces la diferencia D nos va a dar como resultado 0 y no hay préstamo de salida. Entonces B-OUT vamos a tener un resultado 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 1 y B-IN es igual a 0, entonces la diferencia D va a ser igual a 1, pero se genera un préstamo de BO que va a ser igual a 1. Esto porque no podemos restar 1 de 0 sin un préstamo. De esta forma, la tabla de verdad cubrirá todas las combinaciones posibles de entradas y cálculos de salidas correspondientes. Gracias, compañero Josmer. Ahora que hemos visto qué son y cómo funcionan tanto el sumador completo como el restador completo, es momento de comparar ambos circuitos, mencionar sus aplicaciones prácticas y dar un cierre a este tema tan interesante.
Bien, para ello vamos a empezar con las similitudes. Ambos circuitos combinacionales son circuitos combinacionales, lo que significa que sus salidas dependen únicamente de las entradas en el momento actual, no de sus estados previos. Además, tanto el sumador como el restador completo tienen tres entradas principales, como el caso del sumador son A, B y CI, mientras que en el restador son A, B y BI. Ambas salidas de estos circuitos también tienen funciones equivalentes. Para el sumador, las salidas son S, que corresponde a la suma, y Cout, que corresponde al acarreo, mientras que para el restador las salidas son D, que hace referencia a la diferencia, y Bout, que es el préstamo. Ambos se utilizan como bloques básicos en operaciones más complejas, como sumas y restas de números binarios de varios bits. Ahora, veamos las diferencias. Mientras que el sumador completo realiza una operación de suma, el restador completo está diseñado para realizar una operación de resta. En las ecuaciones lógicas, el sumador utiliza la operación XOR para la suma y AND/OR para el acarreo, mientras que el restador emplea XOR para la diferencia y AND/NOT para el préstamo. Conceptualmente, el sumador completo, hablamos de acarreo. Bueno, en el sumador completo hablamos de acarreo. Cuando se excede el valor permitido, 1 en binario, mientras que en el restador completo hablamos de préstamo, cuando el minuendo es menor que el sustraendo. Ahora, ¿en qué campos o de qué manera lo podemos aplicar estos términos, el sumador completo y el restador completo? Bueno, los sumadores completos tienen aplicaciones muy prácticas y muy importantes, como por ejemplo en procesadores y microcontroladores. Estos son fundamentales en las unidades lógicas y aritméticas para realizar operaciones aritméticas como sumar números enteros y decimales. Otro sería en el cálculo de direcciones en memoria. En sistemas informáticos, los sumadores se usan para calcular direcciones de memoria y especialmente en operaciones con punteros. Otra aplicación de los sumadores completos sería los convertidores digitales. Los sumadores se emplean en circuitos que transforman señales analógicas a digitales y viceversa. Con respecto a los restadores completos, tienen múltiples aplicaciones, como por ejemplo las unidades aritméticas lógicas, que además de sumar, estas necesitan realizar operaciones de resta para cálculos matemáticos más complejos. Otra aplicación son los comparadores binarios. Los restadores se usan para determinar si un número binario es mayor, menor o igual al otro. Los sistemas de control. En controladores digitales, los restadores permiten calcular diferencias en señales de entrada para ajustar parámetros de manera más precisa. Uso combinado entre varios circuitos se podría